Carta abierta a los católicos perplejos, de Monseñor Lefebvre. Capítulo 2. Nos están cambiando la religión. Antes que nada, tengo que disipar un malentendido para no tener que volver a repetirlo luego. No soy jefe de un movimiento y, menos aún, el jefe de una iglesia en particular. No soy, como no dejan de escribir, el jefe de los tradicionalistas. Hasta se ha llegado a decir que algunas personas son lefebristas, como si se tratara de un partido o de una escuela. Aquí hay un equívoco de palabras. Yo no tengo doctrina personal en materia religiosa. Toda mi vida me he ceñido a lo que me enseñaron en el Seminario Francés de Roma, es decir, la doctrina católica tal como la ha transmitido el magisterio de un siglo a otro, desde la muerte del último apóstol con el que acaba la revelación. Eso no tendría por qué atraer al afán de sensacionalismo de los periodistas y a través de ellos la opinión pública. Pero sin embargo toda Francia se conmovió el 29 de agosto de 1976 cuando supieron que iba a celebrar la misa en Lille, Francia. ¿Qué puede tener de extraordinario que un obispo celebre el santo sacrificio? Tuve que predicar ante un montón de micrófonos y todas mis palabras se recibían con estrépito. Pero, ¿decía yo alguna cosa que no hubiera podido decir cualquier otro obispo? Esa es la clave del enigma. Desde hace varios años, los demás obispos ya no dicen lo mismo. Por ejemplo, ¿se les oye hablar a menudo del reinado social de nuestro Señor Jesucristo? Mi aventura personal no deja de asombrarme. Esos obispos, en gran parte, fueron mis compañeros en Roma y se formaron de la misma manera que yo. Pero de pronto me encontraba completamente solo. Habían cambiado y renunciado a lo que habían aprendido. Yo no había inventado nada nuevo, seguía en la línea de siempre. El cardenal Garrone llegó a decirme un día, cito, «En el Seminario Francés de Roma nos engañaron». Fin de cita. ¿Engañarnos? ¿En qué? Antes del concilio, él mismo ¿no les hizo rezar miles de veces a los niños del catecismo el acto de fe? Dios mío, creo firmemente todas las verdades que habéis revelado y que nos enseñáis por medio de la iglesia, porque vos no podéis engañaros ni engañarnos. ¿Cómo pudieron hacer semejante metamorfosis todos esos obispos? Creo que la explicación es esta. Se quedaron en Francia y se dejaron infectar lentamente. Yo estaba protegido en África. Regresé a Francia precisamente en el año del concilio. El mal ya estaba hecho. Lo único que hizo el Concilio Vaticano II fue abrir las compuertas que contenían la marea destructora. En un santiamén, y aún antes de que concluyera la cuarta sesión, ya era el desastre. Se iba a eliminar todo o casi todo y, en primer lugar, la oración. Al católico que tiene respeto a Dios, le choca la manera como hoy le hacen rezar. Se ha tildado de machaconerías a las fórmulas que se aprenden de memoria y ya no se enseñan a los niños ni figuran en los catecismos, salvo el Padre Nuestro, en una nueva versión de inspiración protestante que obliga al tuteo. Tutear a Dios de una manera sistemática no es señal de mucha reverencia, ni está en consonancia con el espíritu de nuestra lengua, que nos ofrece un registro diferente para dirigirnos a un superior, a un padre o a un compañero. En este mismo Padre Nuestro posconciliar, se le pide a Dios que no nos someta a la tentación. Esa expresión es equívoca, y nuestra traducción francesa tradicional es una mejor en relación con la fórmula latina, calcada al hebreo con un poco de rudeza. ¿Cuál es el progreso? El tuteo ha invadido la liturgia vernácula. El nuevo misal de los domingos usa el tuteo de modo exclusivo y obligatorio,
sin que sean evidentes las razones de ese cambio tan opuesto a las costumbres y a la cultura francesa. En algunas escuelas católicas se han hecho cuestionarios a niños de 12 y 13 años. Solo algunos de ellos sabían de memoria el Padre Nuestro, en francés, por supuesto, y algunos sabían el Ave María. Salvo una o dos excepciones, no sabían el credo, ni el confiteor, ni los actos de fe, esperanza, caridad y contrición, ni el Ángelus. Pero, ¿cómo los pueden saber si la mayor parte de ellos nunca han oído ni siquiera hablar de ellos? Ahora dicen que la oración tiene que ser espontánea, que hay que hablar a Dios improvisando, y no se hace ningún caso de la maravillosa pedagogía de la Iglesia, que había cincelado todas esas oraciones a las que han recurrido los mayores santos. ¿Quién les recomienda aún a los fieles que recen las oraciones de la mañana y de la noche en familia y que recen la bendición de la mesa y den gracias después de la comida? Me he enterado de que en muchas escuelas católicas ya no quieren rezar la oración al empezar las clases, con la excusa de que hay alumnos no creyentes o miembros de otras religiones, y que no se puede chocar su conciencia ni hacer alarde de sentimientos triunfalistas. Los responsables de las escuelas están contentos de admitir a una gran mayoría de no católicos y hasta de no cristianos, y de no hacer nada para conducirlos a Dios. Y en esas escuelas, algunos niños católicos tienen que ocultar sus creencias con el pretexto de respetar las opiniones de sus compañeros. Son muy pocos los fieles que hacen aún la genuflexión. Ahora se ha reemplazado con una inclinación de cabeza, o aún más frecuente, con nada. La gente entra en una iglesia y se sienta. Se ha cambiado todo el interior y los bancos con reclinatorios se convierten en leña para calentar. En muchos lugares se han puesto en su lugar las mismas butacas que en las salas de cine. Desde luego, eso permite que la gente se ponga más cómoda cuando las iglesias se usan para dar conciertos. Me han contado el caso de una capilla del Santísimo en una gran parroquia de París, donde muchas personas que trabajaban en los alrededores iban a hacer una visita a la hora de la comida. Un día esa capilla se cerró por obras. Cuando volvió a abrir sus puertas, habían desaparecido los reclinatorios y sobre una alfombra gruesa y cómoda habían puesto butacas acolchadas y blandas, caras seguramente y parecidas a las de la sala de recepción de las grandes sociedades o compañías aéreas. La conducta de los fieles cambió completamente. Algunos se arrodillaban en la alfombra, pero la mayor parte se sentaba cómodamente y meditaba ante el sagrario con las piernas cruzadas. Seguro que en el pensamiento de los sacerdotes de esa parroquia había una intención, porque no se hacen trabajos tan caros sin pensar primero. Hay, pues, una voluntad de modificar las relaciones del hombre con Dios hacia la familiaridad y la desenvoltura, como si Dios fuera un igual. Al suprimirse los gestos que materializan la virtud de religión, ¿cómo nos podemos persuadir de estar en presencia del Creador y sumo Señor de todas las cosas? ¿No corremos el riesgo de disminuir el sentimiento de su presencia real en el sagrario? Los católicos también están desorientados por la trivialidad e incluso la vulgaridad que les imponen sistemáticamente en los lugares de culto. Se tacha de triunfalismo todo lo que contribuía a la belleza de los edificios y al esplendor de las ceremonias. Ahora la decoración tiene que parecerse a la del hogar, a lo que se vive cada día. En los siglos de fe, los hombres le ofrecían a Dios lo más precioso que tenían. En las iglesias de los pueblos se podía ver precisamente lo que no pertenecía al mundo de cada día: obras de orfebrería, obras de arte, tejidos ricos, encajes, bordados, imágenes de la Santísima Virgen coronadas de joyas, etc. Los católicos hacían sacrificios económicos para honrar como mejor podían al Altísimo. Todo eso contribuía a la oración y ayudaba al alma a elevarse. Es un fenómeno natural en el hombre. Cuando los Reyes Magos acudieron al pobre pesebre de Belén,
llevaban oro, incienso y mirra. Hoy se rebajan los católicos haciéndoles rezar en un ambiente trivial, en salas multiusos que no se distinguen de los demás lugares públicos y que a veces son incluso más feas. En tal o cual lugar se abandona una magnífica iglesia gótica o románica para construir al lado una especie de cobertizo triste y sin nada, o se organizan eucaristías domésticas en el comedor e incluso en la cocina. Me han contado de una que se celebró en el domicilio de un difunto delante de su familia y sus amigos. Después de la ceremonia, quitaron el cáliz y, sobre la misma mesa y con el mismo mantel, pusieron la comida. Y mientras, a pocos metros, los pájaros eran los únicos que cantaban al Señor alrededor de la iglesia del siglo XIII con unos maravillosos vitrales. El que haya conocido la época antes de la Segunda Guerra Mundial se tiene que acordar del fervor de las procesiones de Corpus, con todos los altares, cantos, incensarios, la custodia resplandeciente a los rayos del sol que llevaba el sacerdote bajo el palio bordado de oro, las banderas, las flores y las campanas. De este modo, brotaba en el alma de los niños el sentido de la adoración y se les grababa para toda la vida. Ese aspecto primordial de la oración se descuida mucho. ¿Aún nos van a decir que la culpa es de la evolución necesaria de las nuevas costumbres? Las complicaciones del tráfico no impiden las manifestaciones callejeras, y los que van a ellas no tienen ningún respeto humano para expresar sus opiniones políticas o sus reivindicaciones justas o injustas. ¿Por qué solo se tiene que descartar a Dios? ¿Por qué los católicos son los únicos que tienen que abstenerse de darle el culto público que se merece? El motivo de la desaparición casi total de las procesiones en Francia no es la falta de interés de los fieles, sino una orden de la nueva pastoral que, sin embargo, insiste sin cesar en que se logre una participación activa del pueblo de Dios. En 1969, un obispo destituyó a un párroco de Oís, Francia, por haber hecho la tradicional procesión de Corpus, a pesar de que éste se la había prohibido. Sin embargo, se hizo la procesión y vino 10 veces más de gente de la que tenía el pueblo. ¿Se puede aún decir que la nueva pastoral que, además, en este punto se opone a la Constitución conciliar sobre la Santa Liturgia, está de acuerdo con las aspiraciones profundas de los cristianos que permanecen aferrados a estas formas de piedad? ¿Qué les proponen a cambio? Poca cosa, porque el servicio del culto se ha reducido muy rápidamente. Los sacerdotes ya no celebran todos los días el santo sacrificio y el resto del tiempo concelebran. El número de misas ha disminuido enormemente. En los pueblos es prácticamente imposible asistir a misa en los días de semana. Los domingos es necesario usar algún vehículo para llegar al lugar al cual le toca recibir al sacerdote del sector. En Francia se han cerrado definitivamente muchas iglesias y otras solo se abren algunas veces al año. Si a esto añadimos la crisis de las vocaciones, el resultado es que la práctica religiosa cada año es más difícil. Las grandes ciudades ofrecen, en general, mejores servicios, pero la mayor parte de las veces es imposible comulgar, por ejemplo, los primeros viernes o los primeros sábados de mes, ni soñar con la misa cada día. En muchas parroquias, la misa se celebra solo por encargo, para un grupo determinado de personas y a la hora convenida, de tal modo que el que entra por casualidad donde están diciendo la misa, se siente fuera de la celebración, salpicada de alusiones a las actividades y a la vida del grupo. Se desacreditan lo que se ha ido llamando celebraciones individuales, por oposición a las celebraciones comunitarias. En realidad, la comunidad se ha disgregado en células pequeñas. Ya no suele ser raro ver a algunos sacerdotes que celebran misa en casa de alguna persona entregada a actividades de la acción católica y a la que asisten algunos miembros del mismo grupo. Suele también ser frecuente que el horario del domingo por la mañana se distribuye entre las diversas comunidades lingüísticas,
de modo que hay misa en francés, en portugués, en español. En una época en la que se han multiplicado tanto los viajes al extranjero, los católicos tienen que asistir a misas donde no entienden de una palabra, aunque les dicen que no se puede rezar sin participar. Pero, ¿cómo? Ya no hay misas o hay muy pocas, ni procesiones, ni exposiciones del Santísimo, ni vísperas. La oración en común se ha reducido a su mínima expresión. Y cuando un fiel logra superar las dificultades del horario y desplazamiento, ¿qué encuentra para apagar su sed espiritual? Más adelante hablaré de la liturgia y de las alteraciones graves que ha sufrido. Por el momento, nada más consideramos lo exterior del problema y la forma de la oración en común. Con mucha frecuencia, al sentido religioso de los católicos le choca el clima de las celebraciones. Se han introducido ritmos profanos, con todo tipo de instrumentos de percusión, guitarras, saxofones, etc. Un responsable de la música sagrada en una diócesis del norte de Francia escribió apoyándose en muchas personalidades eminentes del mundo musical. Cito: a pesar del nombre corriente, la música de esos cantos no es moderna. Ese estilo musical no es nuevo, sino que se practicaba en lugares y medios muy profanos, cabarets y salas de baile, y muchas veces para bailes más o menos lascivos con nombre extranjero. Y sus ritmos impulsan a moverse al ritmo. A todo el mundo le dan ganas de moverse. Es una expresión corporal que desconocía nuestra cultura occidental y poco favorable al recogimiento, cuyos orígenes son bastante turbios. La mayor parte del tiempo las personas de la asamblea, a las que ya les cuesta bastante trabajo no cantar igual negras y corcheas en un compás de 6/8, no siguen el ritmo y, como les falta la batería, no tienen ganas de menearse. Además, el ritmo se descompasa y resalta aún más la pobreza habitual de la línea melódica. Fin de cita. Con todo esto, ¿a dónde va a parar la oración? Afortunadamente, parece que en más de un lugar la gente ha vuelto a costumbres menos bárbaras, pero aún así, si quieren cantar, tienen que someterse a las producciones de los organismos oficiales especializados en música de iglesia, pues ni hablar de la maravillosa herencia de los siglos pasados. Las melodías habituales son siempre las mismas y de inspiración bastante mediocre. Los trozos más elaborados que cantan los coros respiran la influencia profana y excitan la sensibilidad en lugar de penetrar en el alma como el canto gregoriano. La letra, totalmente inventada, con un vocabulario nuevo, como si hace 20 años un diluvio hubiese destruido todos los antifonales gregorianos en los que se podrían haber inspirado, incluso si querían hacer algo nuevo, adopta el estilo del momento y pasa rápidamente de moda. Al cabo de poco tiempo, ya no la comprende nadie. Un buen número de discos para la animación de las parroquias son paráfrasis de salmos, que se dan como si fueran salmos y que reemplazan al texto sagrado de inspiración divina. ¿Por qué no cantar sencillamente los salmos? No hace mucho tiempo salió una novedad. En la entrada de las iglesias se podían leer unos carteles que decían: para alabar a Dios hay que dar palmadas. De modo que durante la celebración y a la señal del animador, los asistentes levantan los brazos encima de la cabeza y dan palmadas al ritmo entusiasmados. El alboroto en la iglesia es impresionante. Ese tipo de novedades que ni siquiera tienen relación con nuestras costumbres pretenden implantar una actitud artificial en la liturgia y seguramente no tendrán mucho futuro, pero contribuyen a desanimar a los católicos y a que crezca su perplejidad. Puede ser que la gente no vaya a las Gospel Nights, pero ¿qué puede hacer cuando las pocas misas del domingo están invadidas por estas prácticas tan deplorables? La pastoral de conjunto, como suele decirse, le obliga a la gente a hacer gestos nuevos que no entiende y que van contra su modo de ser. Pero antes que nada,
hay que hacer las cosas de modo colectivo, con intercambios de palabras, de evangelio, de miradas y apretones de mano. La gente sencilla sigue estas prácticas refunfuñando y a regañadientes, como lo demuestran las estadísticas. Las últimas acusan que entre 1977 y 1983 la recepción de la Eucaristía ha disminuido otra vez y la oración personal sube ligeramente. La pastoral de conjunto no se ha ganado, pues, a la población católica. Miren lo que dice un boletín parroquial de la región de París. Cito: desde hace 2 años, la misa de las 9:30 tenía de vez en cuando un estilo un poco particular, porque a la proclamación del Evangelio seguía un intercambio en el que los fieles se reunían por grupos de 10. En realidad, la primera vez que se intentó esa celebración, solo hicieron grupos de intercambio 69 personas y 138 permanecieron al margen de la ceremonia. Se podía pensar que con el tiempo cambiarían las cosas, pero no fue así. Fin de cita. Entonces el equipo parroquial organizó una reunión para determinar si continuarían o no las misas con intercambios. Se entiende que las 2/3 partes de los asistentes, que se oponían hasta entonces a las novedades posconciliares, no estaban encantados con estos parloteos improvisados en plena misa. Qué difícil es hoy ser católico. La liturgia francesa, incluso cuando no tiene intercambios, aturde a los asistentes con torrentes de palabras. Muchos se quejan de que ya no pueden rezar durante la misa. Entonces, ¿cuándo van a rezar? Los católicos, desconcertados, se dan cuenta de que les proponen recetas que la jerarquía admite siempre y cuando se alejen de la espiritualidad católica. Entre estas, el yoga y el zen son las más raras, en un orientalismo desastroso que conduce a la piedad por caminos falsos, pretendiendo realizar una higiene del alma. Por otra parte, ¿quién puede contar los efectos nefastos de la expresión corporal que degrada a la persona y al mismo tiempo exalta el cuerpo en contra de la elevación a Dios? Estas nuevas prácticas, que se han introducido incluso en los conventos de vida contemplativa, como otras muchas, son muy peligrosas y dan la razón a los que dicen: nos están cambiando la religión.